De modo que la mejor invocación que le puedo dar a los chicos que puedan escuchar estas palabras es decirle: la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Ese aparato productivo que se generó en los últimos 30 años es incapaz de generar oportunidades de empleo para la población en edad de trabajar que entra al mercado año tras año. Entonces, el resultado de ese tipo de inversiones que se hicieron en el periodo. Y en este periodo neoliberal, obviamente, no hay importantes procesos de modernización. El crecimiento es por factores externos, no por productividad, no por cambios técnicos, ¿no? Y este estancamiento económico empieza a revelar de que pues hay muchas precariedades, ¿no? Aparte de sueldos bajos en los maestros, ¿cómo vas a hacer, ¿no? Digamos, ¿cómo vas a desarrollar capital humano pagándole mal a los maestros, ¿no? Entonces había que pensar en un plan de mediano plazo, no se hizo. Entonces la crisis nos encuentra justamente en esta situación, donde el modelo neoliberal, que se preocupó más bien de minimizar el rol del Estado, de quitarle, ¿no?, papel al Estado en la educación, en la salud, ¿no?, en la protección social. Eh, se, se, redujeron los gastos en inversión en infraestructura social, ¿no? En mejorar las escuelas, laboratorios de las escuelas, las propias universidades públicas. Fíjate, la pandemia nos encuentra con universidades públicas que no tenían servicios higiénicos, ¿no?, en buen estado. Yo he dictado en universidades públicas hasta el año 19, mejor dicho, he ido en forma presencial y he utilizado los servicios públicos. Imagínense que si hubiera continuado en plena pandemia con ese tipo de servicios en nuestras propias universidades. Es decir, la precariedad, ¿no?, se desnudó con la pandemia. Y obviamente, ¿no?, la gente empieza a pensar de que eso es responsabilidad, ¿no?, de una manera de crecer en los últimos 30 años, que discriminó, que no favoreció a las mayorías nacionales y sobre todo a las mayorías que están en las regiones del país. Algo de modernización hemos visto con nuevos edificios, ¿no?, nuevos puentes en Lima Metropolitana. Pero Lima Metropolitana está rodeada de bolsones de miseria, como sabemos, ¿no? No hay que ir más allá del... O sea, hay que solamente ir al Cerro San Cosme para ver en qué condiciones vive la gente. Nada de eso se resolvió. O sea, el superciclo de las materias primas no chorreó. O sea, algunos economistas dicen, ¿no?, que esto va a chorrear y va a beneficiar al resto de la población. No chorreó. Entonces el descontento es totalmente explicable, justificable, y obviamente hay que cambiar el modelo, porque este modelo no solamente ha precarizado la educación, la salud, la protección social, sino la propia democracia, porque ha sido un modelo que ha convivido con la corrupción desde que empezó en los años 90, con el latrocinio, con la pérdida de capital fijo. Se vendieron empresas públicas y se llevaron más de 6.000 millones de dólares. Se esfumaron. ¿Quién se los llevó? Ya sabemos quién, ¿no? Entonces, en cada proceso electoral, ¿no?, hay participación de los grupos de poder con gastos millonarios para apoyar a sus candidatos, y la población ya está harta de esa situación, ¿no es cierto?
Entonces estamos en un momento que yo llamo coyuntura crítica, donde pueden ocurrir dos cosas, ¿no? O puede ocurrir el inicio de un cambio progresivo en el país, un cambio que incluya, no un cambio que excluya. Aquí no estamos planteando hacer lo que ha hecho el modelo neoliberal, no es que vamos a excluir, ¿no? O no es que se debe excluir, perdón, debo hablar con propiedad, no es que se debe excluir, ¿no?, a unos peruanos y favorecer a otros, ¿no? El Perú en su conjunto debe integrarse y debe desarrollarse, ¿no?, de esa manera, integradamente. O puede ocurrir otro proceso, un retroceso, ya no solamente en términos económicos, ¿no es cierto?, sino en términos políticos. Una quiebra de las instituciones democráticas. En esa situación estamos, ¿no es cierto? En esa situación nos ha encontrado la pandemia y en esa situación nos ha encontrado el proceso electoral que sigue en su segunda etapa, ¿no? Entonces, para resumir, tenemos un modelo excluyente, ¿no?, extractivista, que ha debilitado la democracia, ha debilitado las instituciones democráticas, ha favorecido a la corrupción, ¿no?, y nos ha hecho menos industrial y menos agrícola, y más productora de servicios de baja productividad, y donde se concentra el grueso de la población que tiene baja calificación y bajos ingresos. Ese es un resumen apretado de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 70 años. Bueno, muchas gracias, Félix. Bueno, me parece formidable tu explicación para nuestros seguidores, que ya son 40.000, muy interesados en estas conferencias que ustedes dan, los expertos en economía, en sociología y en todas las disciplinas del conocimiento. Ahora bien, tú sabes que soy también de un pueblo mucho más lindo que el tuyo, claro, pero es un pueblo de la sierra, ¿no? Y me llevaron a Chimbote, y en Chimbote viví los años 60, por ejemplo, 50, 60, y allí pues hubo la época de la pesca, el boom de la pesca, ¿no? Claro. Tremendo. Había mucho dinero y la empresa pesquera se dedicaba a moler el pescado, quemarlo y enviarlo, y finalmente eso terminó, y al terminar también había mucha gente que llegaba a Chimbote pensando que era el Dorado, ahí había mucha plata, pero no había trabajo para todos. Entonces en los barrios pobres, que eran todos prácticamente, la mitad de la gente tenía trabajo y la otra mitad no tenía trabajo. Y entonces, ¿qué generó eso? La delincuencia, ¿no? Atroz, ahí la gente mataba para quitarle al vecino menos pobre, le quitaban su plata y lo mataban con chaveta, en esa época la chaveta. Y creció la delincuencia y hasta ahora pues no se arregla. Esto significa que la delincuencia tiene su origen precisamente en la gente que no encuentra empleo. Y esto se está viendo en Lima, que está creciendo de una manera alarmante. ¿Tú crees que esto se resuelva de una manera en el corto plazo, con medidas policiales, de represión? ¿Tú crees que la gente va a dejar de robarse para llevarse algo a la casa porque ve un policía lejano? Porque los policías además no están en en los barrios pobres. ¿Cómo ves esto? Mira, lo primero que yo diría es que la delincuencia tiene un origen en la exclusión económica, ¿no? Hay un pensador que decía que el hombre lleva su nexo con la sociedad en el bolsillo. Fíjate qué interesante frase, ¿no? El hombre lleva su nexo con la sociedad en el bolsillo. Si no tiene nada en el bolsillo, no tiene nexo con la sociedad. Entonces, es un marginal.
y un marginal se convierte en delincuente, ¿no es cierto? La pandemia ha generado un desempleo que se acerca al 20% de la población económicamente activa. Hay más de 3 millones de desempleados. Entonces, han perdido su empleo, no tienen ingresos. Entonces, obviamente, en esa situación, ¿qué hace la gente? Roba, ¿no es cierto? Pero hay que entender que esa situación ha ocurrido y no nos van a decir que es resultado o responsabilidad exclusiva de la pandemia. Con la pandemia hemos dicho que se han revelado todas las precariedades, ¿no?, de nuestra economía y sociedad, ¿no? Y una de esas era justamente, ¿no?, el empleo inestable que había en el país y la alta informalidad. Cerca del 74% de la población trabajadora es informal, ¿no? Y esa población trabajadora informal tiene un ingreso promedio mensual de alrededor de 1.250 a 1.300 soles. Esa informalidad ha sido afectada por la pandemia, ¿no? Por eso hay gente todavía que se resiste y sale a vender sus productos a la calle en las grandes ciudades. Pero hay gente que ya no se puede inventar un empleo y entonces se dedican a la delincuencia. Delincuencia y corrupción entonces son pues dos elementos que son resultados de la precarización de las instituciones, ¿no?, en nuestro país, y sobre todo de la poca generación de oportunidades de empleo que ha sido responsabilidad del modelo neoliberal, ¿no? Fíjate, un economista importante, ¿no?, de nombre Acemoglu, dice lo siguiente: las instituciones son extractivistas cuando no incentivan la innovación, cuando erosionan la democracia, cuando evaden la fiscalización y favorecen el desarrollo de la corrupción. Estas instituciones coexisten con instituciones económicas extractivistas que operan extrayendo rentas sin transformar ni innovar y que rechazan la regulación de los mercados. Eso es lo que ha pasado en el país, ¿no? Una economía extractivista o una sociedad con instituciones políticas y económicas extractivistas que no ha generado oportunidades de empleo, que ha favorecido a la corrupción, que ha, digamos, invertido los valores en nuestro país. La pandemia lo que ha hecho es desnudar y exacerbar esa situación de precariedad. Por lo tanto, para responder a tu pregunta, no va a desaparecer de la noche a la mañana, como tú mismo ya lo has adelantado, ¿no es cierto? Tiene que ser abordado, ¿no?, con distintos frentes. Y uno de esos frentes es el económico. O sea, tiene que haber una estrategia de generación de empleo. Podemos empezar con empleo temporal para morigerar esta situación en nuestro país que es alarmante. Pero esos programas de empleo temporal tienen que ser parte de una estrategia más amplia de cambio en el modelo productivo para cambiar, ¿no?, la manera como se crece y cómo se acumula capital en nuestra economía. Es decir, un cambio del aparato productivo basado en la industria y en la agroindustria. Y también en otras actividades como el turismo, por ejemplo. Pero tiene que cambiar la manera de crecer. La manera de crecer de los últimos 30 años debe cambiar ya. Si no, yo creo que sí. Si esta manera de crecer, que además es excluyente, que no redistribuye, ¿no?, que concentra los ingresos, no solamente concentra los mercados, ¿no? Esta situación, si se mantiene,
yo creo que va a fomentar, agudizar el caos y el conflicto social y político del país. Hemos llegado por eso a una situación donde estamos ante dos posibilidades, ¿no? O nos enrumbamos por ese rumbo del caos político, deterioro de la democracia, manteniendo un modelo que no ha beneficiado al país, a las grandes mayorías, o empezamos un cambio, una transformación profunda de ese aparato productivo, ¿no? Con algunos programas para ir morigerando o disminuyendo esta enorme tasa de desempleo que hay en nuestro país, en todo el país, ¿no? Cerca de 20% de desempleados. Nunca Bueno, hemos tenido una tasa de desempleo tan enorme. muy bien. No hemos tenido tiempo, bueno, todo eso también tiene que ver con la educación, porque si hubiéramos tenido una política de educación seria, nuestros compatriotas tendrían también la oportunidad, por ejemplo, de ofrecer servicios de Internet al extranjero, que es bastante importante en otros países pobres, ofrecen a través de la Internet muchos servicios y con buenos ingresos. O sea, la educación ha sido abandonada y por lo tanto, y la ciencia también, y no tenemos productos para vender nuevos, otros que no sean concentrados. Todo eso pues de repente lo trataremos en una siguiente conversación, estimado Félix, porque ya se nos fue la hora del programa. Algunas palabras, finalmente una pregunta así a boca de urna. ¿Ya decidiste tu voto? El voto es secreto. Mira, pero tú me pides últimas palabras. Mira, primero yo quiero felicitarte por tu programa. Tienes tanto tiempo ya en programas de este tipo que son parte, pues, de la educación que tú reclamas, ¿no es cierto? Obviamente necesitamos un plan, ¿no?, consistente para desarrollar capital humano, para favorecer la ciencia y la tecnología, ¿no? Imagínate cuánto se gasta en investigación y desarrollo en el país como porcentaje del PBI, ¿no? No llega ni a medio punto por ciento del PBI, ¿no es cierto? Y queremos tener importantes investigaciones. Cuando Concitec no tiene los fondos para financiar investigaciones de envergadura en ciencia aplicada, ¿no? No solamente en ciencias sociales, que, digamos, las propias universidades las financian, pero necesitamos investigación en ciencia aplicada, en ciencias puras, ¿no? Entonces, efectivamente, esa es la otra cosa que hay que empezar a desarrollar, ¿no es cierto? Un buen plan que yo llamo de educación y capital humano, ¿no?, que contemple no solamente los niveles educativos que ya existen, sino que lo que pasa es que tiene que ser de manera integral, ¿no? Si tenemos una nueva demarcación territorial, sería interesante tener, si hay 5 regiones, en 5 regiones, 5 universidades importantes. Las que existen ahora, las que tienen, digamos, más prestigio, podrían descentralizarse, ¿no? Y estar en 5 macro regiones y tener institutos de investigación en las 5 macro regiones. Y por eso es que el reordenamiento territorial tiene que hacerse, mejor dicho, ¿no?, analizando los recursos para que a futuro las regiones se desarrollen de manera armónica, ¿no?, equilibrada, que no haya, digamos, fracturas. Por lo tanto, los institutos de investigación tienen que adaptarse a las condiciones de cada macroregión, qué es lo que hay que investigar, ¿no? Si en un lugar temas de forestación, en otros temas de minería, ¿no?, etcétera, ¿no es cierto? Y en broma te decía, yo estoy por el cambio, yo estoy por la transformación, ¿no?, de nuestro país. Yo estoy contra el modelo neoliberal. Y yo creo que obviamente hay que votar por la continuidad de la corrupción, del latrocinio, ¿no?, del debilitamiento de la democracia que representa la candidata de la familia que ya conocemos, ¿no?, que empezó en los años 90, ¿no?, y que ha, digamos, invertido los valores morales en nuestro país. Nuestro país modesto, yo me despido así, necesita sinceramente una cura moral. Nuestro país necesita una cura moral
y empezar la transformación de su aparato productivo en paz. En paz. Y yo creo que los inversionistas privados nacionales y también los extranjeros deben estar convencidos o deben empezar a convencerse que una transformación del aparato productivo para instaurar una nueva manera de crecer no los va a excluir. Ellos pueden ser también los actores de esa transformación productiva. Entonces, yo apuesto por esa posibilidad. Yo creo que se ha abierto esa posibilidad. Y obviamente, en materia política, esa posibilidad requiere más apoyos políticos, ¿no? Una organización política más amplia donde no solamente esté las fuerzas progresistas, de izquierda, sino otras fuerzas democráticas. De esa manera yo creo que podríamos, con un nuevo gobierno, ¿no? Con un gobierno de cambio, de transformación, empezar una nueva ruta de desarrollo. Entonces, creo que he dicho claramente que mi apoyo está por esa ruta. Yo no voy a votar en blanco, ¿no? Yo voy a votar por esta opción, ¿no? Que es la opción que representa en este momento el profesor o maestro que está postulando, ¿no? Y compitiendo con la candidata de la corrupción, el profesor Castillo. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias por tus palabras interesantes, educadoras, pedagógicas, y como siempre, bueno, tú has sido mi maestro, me has enseñado algo, pues, algo de tu sabiduría, el doctorado allá que hice en la Universidad San Martín de Porres. De modo que, maestro, muchas gracias por tu nueva clase extraordinaria y seguimos en contacto, por favor. Gracias a ti por esto y nuevamente felicitaciones por tu programa. Gracias, amigos. Entonces con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Acuérdense que este domingo inauguramos un programa a las 8 de la noche, David contra Goliat. David democrático contra el Goliat manipulador.